Creo que todos estamos al tanto de los posibles cambios que va a tener la programación de aquí en adelante. Algunos cambios van a ser positivos, otros cambios parecen ser bastante esperanzadores, otros cambios mm, pueden ser incluso inquietantes. Em, en cualquier caso, creo que esto siempre tiende a ocurrir. Se ha repetido muchísimas veces en la historia, tecnologías nuevas, cambias las reglas del juego. Por ejemplo, cuando llegó el computador personal, la forma de desarrollar software, la cantidad de software que se empezó a desarrollar fue inmensa. La industria cambió. Después, con la llegada de Internet, también hubo un gran cambio. Y ya desde el 2010 en adelante, todo lo que es la inteligencia artificial, que ya es un área bastante conocida para los que hemos estudiado ya informática, bastante antigua, es un área muy muy antigua, pero que empezó a masificarse, es decir, ya no era simplemente un área encerrada, acotada a un grupo de científicos, a departamentos de investigación, sino que se iba a poder usar en la industria fácilmente con distintos tipos de herramientas que están disponibles y hoy aún mucho más. Pero cada nueva tecnología produce cambio, entonces, ¿cierto? La cuestión está en cómo va a ser ese cambio. Yo tengo una percepción, una intuición, que quizás el cambio que produzca la inteligencia artificial generativa que va a cambiar profundamente la forma de programar. Yo creo que ya lo habíamos visto con Stack Overflow, con Google, ¿no? De la idea de buscar código que distintas personas en el mundo lo compartían, y uno lo copiaba, lo pegaba y lo adaptaba, si es que lo adaptaba, ¿no? Aunque habían algunos que ni siquiera lo adaptaban, era llegar y copiar y pegar. Y eso, claro, hoy en día se va a multiplicar mucho más. Y la cuestión está en que eso que ahora vamos a copiar, bueno, que vamos a consultar el prompt, vamos a consultar, vamos a copiar, vamos a pegar, y en ese proceso va a haber mucha retroalimentación. Le vamos a decir, bueno, el código que me diste tiene un error, ahora modifícalo, 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 modifícalo hasta conseguir lo que queremos. Entonces, la forma de trabajar diaria va a ser muy diferente. Y además que el código final, después de tantas iteraciones, de tanto refinamiento, va a ser bastante bueno. Y va a ser probablemente mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos haber hecho desde un comienzo. Y hoy en día esto va mucho más allá, en el sentido de que le podemos pasar, por ejemplo, la carpeta de todo nuestro proyecto con las dependencias, con distintos códigos de fuente, con ficheros de prueba, con base de datos incluso, y empezar a hacer consultas al modelo para que éste tenga ya el contexto de lo que es en el contexto en el cual vamos a trabajar, ¿no? Que sería todo este código. Y le podemos pedir no solo que nos busque errores, eh, posibles sugerencias para corregir, sino también cómo poder extender este código, cómo poder añadir nuevas funcionalidades a este código, cuál es la mejor manera de integrar nuevas funcionalidades en este código que ya está hecho. Y esto, por supuesto, es útil, es muy, muy útil, y habría que estar ciego o totalmente ensimismado en sí mismo para no darse cuenta de lo que se viene y de que estas nuevas tecnologías van a estar ya presentes en nuestro día a día. Así como cuando abrimos nuestro editor de código o nuestro IDE o nuestro software para conectarnos a una base de datos o cuando abrimos nuestro navegador, estos modelos van a estar presentes de una u otra manera. Y además con la proliferación de agentes basados en LLM, la cuestión se vuelve doblemente interesante. Es como doblar la apuesta, porque ahora estos programas van a poder aprender a ocupar herramientas, ¿no? Y eso conlleva que ya lo estamos viendo en frameworks como LangChain, donde a través de un agente podemos hacer que interactúe con una base de datos a través de un prompt que hemos escrito. Que le escribamos en español, por ejemplo,
distintos tipos de solicitudes que necesitamos y que directamente el agente entienda nuestro modelo relacional, por ejemplo, que puede ser muy complejo con decenas de tablas y que automáticamente te cree un SQL muy sofisticado, muy complejo que te podría llevar quizás toda una tarde o varios días en hacer, ¿no? Entonces estas cosas ya se están empezando a ver y esa capacidad de estos agentes para aprender a ocupar herramientas se van a ir extendiendo hasta que empiezan a ocupar otro tipo de herramientas, como puede ser un navegador, como puede ser un editor de imágenes, como Photoshop, puede ser un editor de audio, puede ser el mismo WhatsApp. Bueno, ya hay conexiones con WhatsApp para poder empezar a ocupar estos modelos, integrarse directamente con un editor de código, como puede ser Visual Code, y así, múltiples cosas. Y seguramente lo que ya va a venir es que cuando una vez que empecemos a interactuar con estos modelos y a través de estos agentes, cada interacción va a ser una manera de dejar una huella de nosotros mismos, de nuestra forma de pensar, porque cuando nosotros escribimos un prompt o escribimos un código, estamos de manera inversa mostrando cómo somos, ¿no? Cómo nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, ¿no? O sea, la forma de estructurar un prompt refleja nuestra forma de pensar, que puede ser clara o puede ser confusa o puede ser extremadamente difícil, ¿no? Esto es como los escritores, ¿no? Entonces, y lo mismo con el código. Entonces, esos detalles el modelo se va a ir retroalimentando, porque no hay que olvidar que cuando uno hace una consulta a un modelo, nunca esa respuesta es la mejor, es la última y es la definitiva, ¿no? Estos modelos funcionan a través de procesos iterativos de refinamiento y a medida que uno va refinando eso, eh, mientras mejor feedback, retroalimentación tú le vas dando, mejor va a ser su respuesta, ¿no? Entonces, van a ir comprendiendo tu forma de pensar al final de cuentas y eso se va a hacer mucho más útil porque el modelo se va a transformar de pasar a ser un modelo general, ¿no? Que puede servir para todo, a ser un modelo general pero con una cuota de contexto del usuario que la usa, de su dueño, ¿no? En este caso, tú como desarrollador, ¿no? O sea, va a entender tu forma de escribir código, va a entender tu forma de plantear un proyecto, va a entender tu forma de pensar, va a entender tu forma de cómo afrontar un requerimiento, va a poder ir aprendiendo ese tipo de cosas que son cosas muy sutiles y que incluso uno como profesional muchas veces no lo logra interiorizar, ¿no? Porque es un trabajo de una ingeniería inversa, es decir, ¿cómo pienso? ¿Cómo llego a esta solución? ¿Cómo he resuelto este problema? El A, el B, estos proyectos, ¿cómo lo resolví? Son cuestiones que no toda la gente se lo cuestiona o se sienta a reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces estos modelos sí van a poder entender ese tipo de cosas y van a ser muy útiles, por supuesto, ¿no? Por otro lado, otro tipo de modelos que son muy interesantes y que muchas veces uno pasa por alto, que pueden ser útiles para lo que voy a mencionar, son los LVLM, que son Large Visual Language Model, que son simplemente un LLM, pero que además de aceptar el input, el prompt de texto, acepta una imagen o múltiples imágenes, ¿no? Hay muchos modelos como eso. De hecho, los multimodal, ¿no? El GPT-4o, Gemini Pro, Claude 3.5 de Anthropic, etcétera, soportan imágenes. Y muchas veces la gente piensa que simplemente nos pueden ser útiles para detectar una imagen de un gato, de un perrito, ¿no? De qué objeto hay en esta mesa, en esta foto, cuántas personas aparecen, pero hay otras cosas que pueden ser bastante útiles para nosotros informáticos. Y son cuestiones que yo he estado probando en las últimas semanas. Y son cuestiones en cuanto a diagramas, ¿no? Diagramas, por ejemplo, podemos pensar en diagramas de flujo, diagramas de arquitectura, incluso diagrama relacional de base de datos. Entonces uno le puede pasar, por ejemplo, una imagen y al modelo para que entienda esa imagen y que nos dé una interpretación, ¿no? Eso es muy interesante porque a través de una imagen, de una arquitectura, de un software, puede ya él predecir cuál complejo es ese diagrama, ¿no?
y quizás podría llegarte a dar algunas sugerencias de que esa cajita que está ahí en el centro podría dividirse en tres partes, ¿no? O sea, esto es bastante interesante porque es una forma de asistirnos en la forma de cómo llegamos a esa cuestión, a ese pensamiento, ¿no? Entonces, es lo mismo que cuando le pasamos un texto y le decimos que no los edite, que nos dé sugerencias, pero a nivel visual, ¿no? Esto también es muy importante porque los desarrolladores tenemos que tener habilidades para esquematizar, ¿no? Esquematizar de manera visual los sistemas. Y algunos diagramas pueden ser muy complejos. Y crear un buen diagrama es algo que no es trivial, no es fácil. O sea, porque tienes que simplificar, ¿no? Una enorme cantidad de tareas, de conceptos que van ahí girando, de mucha complejidad que tienes que simplificarlo para poder explicárselo a otra persona. Entonces, en este caso, este tipo de modelos nos pueden ayudar, nos pueden dar buenas sugerencias de ese tipo de cosas. Cuestiones incluso muy detalladas como el grosor de una línea, de una flecha que conecta una cajita con otra. Nos pueden decir, mira, esto no tiene el mismo tamaño, podría ser más gruesa, podría con esto cambiar el color para que se entienda mejor. Bueno, ese tipo de sugerencia que alguien podría decir, bueno, pero eso le sirve solamente a un diseñador gráfico. No, pueden ser bastante útiles, sobre todo para las personas que les cuesta diseñar diagramas de software, ¿no? Diagramas de flujo, diagramas de arquitectura y todo tipo de diagramas que involucra el diseño de un sistema. Así que esa sería la reflexión. Yo creo que una de las cosas interesantes de este tipo de herramientas es que ustedes las puedan probar, entender, no rechazarla, porque esto va a ser ya parte de nuestro día a día, y buscar, obviamente, entender cuáles son sus falencias para de esa forma, desde esa falencia que ustedes detecten, desde ahí comenzar a construir, ¿no? Porque a medida que pasen las semanas, los meses, los años, mm, ya no vamos a hablar, yo creo, como LLM o LVLM, sino que van a ser herramientas que ya son parte de nuestro día a día y damos por hecho que ya existen, ¿no? Así que mientras antes podamos estar ahí, entenderlas y usarlas sobre todo, no tan solo vamos a ser mejores informáticos, desarrolladores de software, sino también tener un mayor espíritu crítico, porque vamos a estar al tanto de las falencias de estos sistemas y que además los vimos crecer, por así decirlo. Eso es muy importante a nivel histórico, estar en el momento que esto surgió, porque te va a dar una mayor visión panorámica en 10 años más, en 15 años más, en 20 años más. Vas a estar mucho más preparado porque pudiste usarlo desde el comienzo. Así, cuando uses las herramientas que estén de moda en 10 años más, vas a poder tener esa línea de tiempo en tu mente y detectar ciertas cosas, paralelismo, ¿no? Ciertos ciclos que se repiten a nivel histórico en cuanto a las tecnologías, y eso, por supuesto, te hace un profesional mucho más integral. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos.